Buenas noches, tutor y compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Héctor Faber Gómez Pinto. Actualmente me encuentro cursando el programa de Ingeniería de Sistemas en la escuela EPTIC de la ciudad de Facatativá, Cundinamarca. A continuación, voy a hacer una exposición de unas definiciones de física electrónica. Carga eléctrica está representada con la letra Q minúscula. Es la materia ordinaria que se compone de átomos y estos a su vez se componen de otras partículas llamadas protones. Están representadas con la letra P minúscula y el símbolo de la suma. Y los electrones, que está representada con la vocal E minúscula y el símbolo de la resta. En cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es negativa cuando tiene más electrones, positiva cuando tiene menos electrones que protones y neutra cuando tiene igual número de electrones que protones. Acá vemos un breve ejemplo en el átomo. Acá vemos los electrones, los protones y los neutrones. Átomo eléctricamente neutro. Corriente eléctrica está representada con la letra I mayúscula. Es el flujo neto de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro en unidad del tiempo. La fuente de carga eléctrica radica en la estructura atómica. Los electrones que rodean el núcleo del átomo no están fijos, pueden removerse o adicionarse creando iones. Los aniones son cargados positivamente y los cationes son cargados negativamente. Existen dos clases de corriente eléctrica. La corriente directa. La corriente directa es aquella que fluye en una dirección. Una de las características son que el valor de la corriente se mantiene en una constante a lo largo del tiempo. El movimiento de los electrones tiene siempre el mismo sentido. Se denota por las siglas DC, Direct Current. La corriente alterna. La corriente alterna es el flujo de carga que cambia continuamente su dirección. Se caracteriza por el valor de la corriente varía periódicamente a lo largo del tiempo. El movimiento de los electrones cambia de sentido. Se simboliza con las siglas AC, Alternating Current. Tensión o voltaje está representado con la letra B minúscula. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. En conclusión, un circuito dotado de alto voltaje tendrá una mayor capacidad de trabajo, por lo tanto será más potente o incluso más peligroso. Existen varios tipos de voltaje. Voltaje inducido. Se llama así a la fuerza electromotriz
o voltaje inducido necesario para generar energía eléctrica dentro de un circuito, es decir, para generar una diferencia de potencial. Voltaje alterno se representa con las letras VA, con valores positivos y negativos en un eje cartesiano, dado que se considera una onda sinusoidal. Voltaje de corriente directa. Es usual en motores y baterías. Se obtiene de la transformación de la corriente alterna en corriente más o menos continua. Voltaje continuo, también llamado voltaje de corriente continua. Se trata de la corriente más pura que hay. La presente se encuentran en chips, microprocesadores y en otros artefactos que requieren voltajes continuos y constantes. La tensión o voltaje se pueden medir con un aparato llamado voltímetro. La potencia eléctrica está representada con la P minúscula. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por una unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el sistema internacional es el vatio y está representado con la letra watt. Además de su definición global, la potencia eléctrica también englobada a diferentes tipos: potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. La potencia activa es el tipo de potencia llamada útil, lo cual hace alusión a que aquella potencia que realmente se aprovecha cuando activamos un equipo o una instalación eléctrica. Potencia reactiva. A diferencia de la potencia activa, la reactiva es aquella consumida por los transformadores u otros dispositivos similares que nutren un tipo de bobina a fin de crear un campo electromagnético a través de la unidad var, vatio ampere reactivo, y a su vez el múltiplo de kvar. Potencia aparente. La potencia aparente es aquella que se obtiene a través de un teorema de Pitágoras, el cual consiste en sumar valores de potencia reactiva, representada como Q, a la potencia activa, representada como P, posteriormente elevados al cuadrado. Pregunta problematizadora. ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica y energía no son lo mismo. Muchas personas hablan de energía eléctrica y de potencia de una forma distinta, como si tratase de dos conceptos equivalentes. Sin embargo, son muy diferentes. La energía eléctrica, que se mide en vatios hora, resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos, que permite establecer una corriente eléctrica en ambos. La potencia eléctrica, que se mide en vatios o watts, es la relación de paso de energía de un flujo por la unidad de tiempo. Muchísimas gracias, señor tutor. Feliz noche.